Mari, Compuché, bienvenidos y bienvenidas a Escupir la Historia. Bueno, hoy día voy a hablar de un tema que puede ser polémico, que quizás no todos ni todas van a estar de acuerdo conmigo, pero la verdad es que yo no considero que yo sea un portador de la verdad, de alguna verdad absoluta. Por lo tanto, mi intención no va a ser evangelizarlo sobre mi opinión, sino más que nada abrir el debate para que cada persona pueda replantearse lo que piensa respecto a este tema. Vamos a ello. En tiempos en donde las informaciones sobre las injusticias viajan tan rápido y de diversas fuentes, la invisibilidad de muchas de estas ya no es tan efectiva. Sin embargo, el capitalismo en Chile ha avanzado muchísimo en su objetivo de mantenernos totalmente enajenados, de mantenernos lo más ignorantes posibles y entonces apuntar la sed de venganza principalmente sobre nuestra propia clase. Mientras los delitos y crímenes realizados por la autoridad simplemente se quedan en un me enfada o en un me entristece de Facebook. No amarramos a Martín Larraín, responsable de la muerte de Hernán Canales, luego de atropellarlo y darse a la fuga, ni tampoco pagó con cárcel, así como nadie atrapó al cura Caradima por violación a menores de edad y nadie lo amarró a un poste para grabarlo en su humillación. Ni siquiera metimos preso al dictador Augusto Pinochet, siendo Chile el único país que luego de una dictadura militar sigue con la misma constitución. Y en lugar de encerrar al dictador, se le deja ejercer como senador vitalicio de la República. Y bueno, aunque a Kast le dieron a probar un poco de su propia medicina, de todas maneras, digamos que todas las redes sociales se llenaron defendiendo, digamos, al pobre de Kast, que lo único que proponía era amor y paz. Entonces, al parecer la cárcel y el castigo están hechos para los pobres. Piden pena de muerte a los delincuentes pobres, pero premiamos a los delincuentes millonarios entregándoles nuestro voto de confianza en las elecciones. ¿Será una buena idea que ahora la ciudadanía pida el retorno de la pena de muerte? Veamos un poco la historia de la pena de muerte en Chile. La pena de muerte es tan vieja como la historia de la humanidad. Desde el nacimiento de la propiedad privada, el nacimiento de la autoridad y el surgimiento de las civilizaciones, la pena de muerte ha sido útil para los estados para deshacerse de quienes les estorban, ya sean delincuentes, criminales u opositores políticos. Los sumerios, los persas, griegos y los romanos. Es conocido el método de crucifixión que tenían los romanos para ejecutar personas. Lo sabemos súper bien porque siempre que entramos a una iglesia o que vemos a un cura, podemos ver al sentenciado a muerte más famoso de todo el mundo y de toda la historia, un tal Jesús. Quizás quienes más profesan la pena de muerte son los mismos quienes llevan en sus cuellos el resultado de las injusticias de quienes deciden la muerte de una persona. Los franceses usaron la guillotina como símbolo de su revolución burguesa y hasta el mismo diseñador de aquel método fue ejecutado. En la actualidad, la pena de muerte se mantiene en países como Estados Unidos, Corea del Norte, China, Rusia, Arabia, entre otros. ¿Y en Chile? El primer registro de una pena de muerte en el territorio que hoy llaman Chile se dio por parte del genocida y ladrón, alias conquistador, Pedro de Valdivia, quien a poco tiempo de llegar a estos lugares mandó a colgar a 5 personas de su propio club de ladrones conquistadores, luego de saber que conspiraban contra él. En la época colonial era la monarquía española la que imponía por medio de sus instituciones su ordenamiento jurídico, por lo que Chile reproducía en pequeña escala la función de los tribunales virreinales españoles. Desde el robo de ganado y el salteo de caminos eran motivo para llevarte al patíbulo. Bueno, para esta época, así como en la actual, la publicidad era muy importante, por lo cual todo el mundo tenía que ver de qué forma operaba el poder contra las personas que se atrevían a ir en contra de la ley del rey. Así que se colgaba, por ejemplo, el arma homicida al cuello del condenado mientras se le ejecutaba. Esto era un verdadero sueño erótico para la aristocracia de la época, algo así como el Festival de Viña hoy en día. Para quienes no tenían título de nobleza, la horca, por supuesto, era su destino. Claro que debían exponer tu cuerpo algunas horas para asustar a las otras personas, aunque en Chile, muchas veces por falta de verdugos o malas pericias, colgaban al ejecutado solo después de haber sido muerto a balazos. La exposición y humillación fue reservada para quienes no eran nobles. Para quienes estaban un poco más arriba en la jerarquía, la decapitación aseguraba una muerte rápida y sin exposición pública. Bueno, y en caso de que se descubriera de que el delito era aún más grave, el cuerpo se podía mutilar, fraccionar en varias partes, y para asegurar una tortura perpetua aún más en el más allá, ni siquiera se daba cristiana sepultura, es decir, los cuerpos, los restos de este humano eran comida para perros.
El registro de penas capitales en el Chile casi independiente se abre el 3 de febrero de 1890. Fue condenado Emilio Tapia Zapata, un campesino que asesinó de 14 puñaladas a una dueña de fundo para robarle, aunque tiempo antes fueron fusiladas en Concepción dos mujeres, una por matar a su esposo y otra por matar a su hijo. Émile Dubois, quien entre 1905 y 1906 asesinó a 4 europeos, gente aristocrática, entre ellos el primer alcalde de Providencia, y otros comerciantes, fue fusilado en 1907. En el gobierno de Gabriel González Videla, entre el año 46 y el 52, 7 personas fueron condenadas a muerte, mientras Ibáñez, que estaba en el poder, entre el 52 y el 58, 8 personas fueron condenadas. Con Jorge Alessandri, entre el 58 y el 64, una persona fue condenada. En el gobierno siguiente, junto a Frei Montalva, fueron 2. Con Allende no se registraron ejecutados con la pena de muerte. En la dictadura militar de Augusto Pinochet a contar del año 73, se registran 4 personas ejecutadas por la pena de muerte. Que quede claro que estamos contando solamente personas bajo la pena capital. No estamos considerando torturados, ni presos políticos, ni desaparecidos, ni mujeres violadas por perros, ni niños lanzados por ventanas de edificios, ni nada de eso. Porque si ponemos a contar cuántas personas fueron fusiladas durante ese periodo, tendríamos un video más largo que Eructo de Jirafa. Se cierra la lista en 1985 en la cárcel de Quillota, con uno de los casos más emblemáticos de la pena de muerte en Chile, Carlos Top Collins y Jorge Sagrado Pizarro, 2 carabineros responsables de una docena de asesinatos en la quinta región, denominados los psicópatas de Viña del Mar. Otro caso recordado fue el de los 2 agentes de la CNI, Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva, por el caso de Calama, y el robo al Banco de Calama y el asesinato de un trabajador del mismo banco. Es decir, no es que un agente CNI fuera condenado por perseguir, torturar y asesinar a miles de personas en la dictadura, sino más bien por el robo al banco y el asesinato de un cajero. Pero quizá el caso más polémico fue el del Chacal de Nahuel Toro, en el año 60. Jorge Valenzuela Torres, un alcohólico, asesina a una mujer con una guadaña y a sus 5 hijos. Luego de cubrir los cuerpos, escapa y es encontrado en una ramada, estando 32 meses en la cárcel de Chillán. La paradoja se produce acá, en donde, sabiendo que sería condenado a muerte, se le rehabilita. El chacal aprende a leer y escribir, aprende a fabricar guitarras, se vuelve consciente de los hechos y se arrepiente profundamente de sus actos. Cuando fue su fusilamiento, se desató la polémica, puesto que se declaraba que el chacal al que fusilarían ya no era la misma persona que cometió los crímenes. La rehabilitación había sido efectiva. En esta ocasión, se cuestionó el acto de rehabilitación, puesto a que de todas maneras iba a ser ejecutado. En Chile se tiene registro de un total de 58 personas fusiladas, 29 por robo con homicidio, 24 por homicidio calificado, 3 por feminicidio con violación, y la lista suma y sigue. El año 2001, durante el gobierno de Ricardo Lagos, la pena de muerte fue derogada y fue reemplazada por el presidio perpetuo calificado. El imputado no puede apelar a la libertad condicional sino hasta cumplir con 40 años de estar en cana, si es que no lo queman antes como lo hicieron en el año 2010. La pena de muerte en Chile se mantiene para lo que llaman justicia militar en tiempos de guerra. En este triste sistema, en diferentes partes del mundo, claro que han existido errores jurídicos. Por ejemplo, en el año 1944, cuando el adolescente afroamericano de 14 años, George Steiner Jr., fue condenado por supuestamente golpear a 2 niñas blancas hasta matarlas, en Carolina del Norte. George debía morir electrocutado hasta que su cuerpo esté muerto de acuerdo con la ley y que Dios se apiade de su alma. Después de 70 años, la justicia declaró inocente a quien fuera el ejecutado más joven del mundo. En 2011, Troy Davis, también afroamericano, murió ejecutado por inyección letal por el supuesto asesinato del policía blanco Mark McFadden. Los fiscales apoyaron su acusación, pero de los 9 testigos que declararon en contra de Davis, 7 se retractaron después, y en 2009 denunciaron que fueron presionados por la policía para inculpar al cabro. ¿Asesinado por su raza? No, ¿a dónde? En 1995, Larry Griffin fue condenado a morir por inyección letal, luego de ser acusado por un testigo de haber asesinado a Quentin Moss, de solamente 19 años. El testigo dijo que vio a Larry disparar con la mano derecha, desde un auto en movimiento, pero luego del fusilamiento, el testigo admitió haber cometido el crimen él mismo, y así se comprobó incluso que Larry Griffin, zurdo, estaba lejos de la escena del crimen.
Bueno, la lista suma y sigue. ¿Será una buena idea que la ciudadanía pida el retorno de la pena de muerte? Ay, Daniel, pero no podí justificar a un violador, un asesino. Merecen la muerte. El punto no es ese. El punto es que delegarle la decisión de la vida o la muerte al Poder Judicial, que como vimos antes utiliza la justicia de forma selectiva, delegarle la decisión de la vida o la muerte a políticos en los cuales ya nadie confía, regalarle esa decisión de la vida o la muerte a las mismas autoridades, instituciones que hoy ya sabemos han creado montajes en contra del pueblo mapuche, y ojo, que no ha sido la primera vez, que al darles un poco de poder sobre nosotros y nosotras, abusan de eso. Y vivimos viendo cómo golpean a señoras por vender verdura y tiran con violencia todo su esfuerzo al suelo. ¿No será peligroso dejar que esas mismas arpías y esos mismos psicópatas decidan quién vive y quién muere? Si han logrado crear montajes en contra de sus opositores políticos, en contra de Mapuche, utilizando la ley antiterrorista para encarcelar a personas, ¿no crearían montajes para fusilar también a sus opositores políticos? ¿Cuántos mapuches, cuántos sindicalistas, cuántos anarquistas, cuántos líderes políticos irían a la silla eléctrica o a la guillotina por calumnias levantadas por la autoridad? Yo no digo que esté de acuerdo con las violaciones ni con los abusos, por supuesto que no, pero yo a lo que apunto es que no deberíamos delegarle la justicia a los bastiones del Estado, ni tampoco su juicio. Si yo tuviera una hija y esta fuera violada, creo que yo mismo sería quien tomaría la justicia en mis propias manos. Pero Daniel, las personas no podemos tomarnos atribuciones de tomar la justicia en nuestras manos porque las personas somos subjetivas. Ok, pero aquellos órganos judiciales están compuestos por personas, que tal como todas las personas son subjetivas, y que tal como tú o yo poseen intereses. La diferencia es que aquellos intereses no obedecen sino a la ambición y conveniencia institucional, y que por medio de las jerarquías las van recibiendo a modo de órdenes, reglamentos y legalización de sus propios intereses. Bien sabemos que los aparatos de justicia en Chile son más inútiles que supositorio con sabor a frambuesa. Respecto al caso del chacal de Nahuel Toro me asalta una duda, respecto a una paradoja que tiene que ver con el cambio del individuo. Si tengo una bicicleta vieja, que la compré en el año 95, y le cambié los pedales, le cambié los neumáticos, le voy cambiando el marco, le cambio los piñones, le cambio absolutamente todo, ¿seguiría siendo una bicicleta vieja? ¿O ahora es una bicicleta nueva? Bajo esa mirada, ¿podemos decir que una persona que genera estos cambios tan profundos de paradigma es una persona nueva? ¿O es el mismo criminal? Y recuerda que si te gustó este video, por favor compártelo con todos tus amigos, compártelo con los fachos momios que tú conozcas, con la vecina, compártelo por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por Waze, por todas las aplicaciones que tú tengas. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda también suscribirte. Feu callar.